Gracias, Padre, porque tú nos cuidas, nos bendices, nos ayudas, nos proteges. Gracias, Padre, gracias. Clamamos especialmente ahora por la hermana Sara, que está en Mar del Plata, Padre Celestial, por el hermano Daniel, que está solo, que se pueda comunicar también, Padre Dios nuestro, por otra persona que pidió el hermano, Señor. Ayúdanos y ayuda a cada uno, ya tenemos unos cuantos años algunos. Cuídanos tú, Padre Celestial. Y clamamos por los momentos que vivimos en nuestra Argentina, tan, tan malos que estamos, Señor, que ahora con el asunto de las escuelas también, Padre Celestial, cómo el diablo usa diferentes métodos en contra de la misma humanidad, unos contra otros, chicos contra chicos, Padre Celestial. Tú velas y ves todas las cosas, Padre Celestial, que el diablo no tenga tanta ganancia. Ya se mezclan las religiones, las creencias malas con las actividades que se hacen hoy en día en algunos lugares, Padre Celestial. Cuídanos y siempre clamo por la niñez, por la juventud, por la adolescencia, Señor, y vemos cómo el enemigo de nuestras almas obra en este sector, Señor. Padre Celestial, somos tuyos, cuídanos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, Padre Celestial, del presente siglo malo, que cada uno puedan y podamos seguir siempre y hasta el final en el buen camino, que nada ni nadie nos tuerza, Padre Celestial, o nos desviemos a nosotros por propia voluntad. Cuídanos, Padre Celestial. También gracias por el hermano que nos va a ministrar tu palabra. Señor, gracias por cada hermano y hermana una vez más, los que nombré y los que no los nombro, Señor. Bendícelos tú, Padre Celestial. No nos dejes. Cuida también la salud de cada hermano y de cada hermana. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos o hermanas, si quieren pedir algún himno, si no canto uno yo, el 513, el himno 513. Yo vagaba mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y el temor, cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Señor me hizo libre por su amor. Libre estoy, por la gracia del Señor, libre estoy, libre estoy, libre estoy. Aleluya, por la fe, libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Yo andaba con temor, lejos de mi Redentor, mas ahora por su muerte libre estoy. Libre estoy, libre estoy, por la gracia del Señor, libre estoy, libre estoy, libre estoy. Aleluya, por la fe, libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el error, mas ahora quiero andar con mi Señor. Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en pos. Gloria, gloria sea nuestro buen pastor. Libre estoy, por la gracia del Señor, libre estoy, libre estoy, libre estoy. Aleluya, por la fe, libre estoy. Yo he escuchado a un hermano que se convirtió, realmente convertido, y lo cantaba a los gritos a este himno. Él se sentía libre, libre de su pecado, libre de su maldad que había cometido. Ya está con el Señor hace muchísimos años, pero él cantaba a gritos este himno. Y nosotros, hasta que nos enteramos por qué. Bueno, gracias, hermano. Ahora sí, el que puede cantar. Del cancionero, el número 215. 215 del cancionero. Adelante, hermano. Aunque en
al alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo. Tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de prueba rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Gracias, hermanos. Qué gran verdad. Más allá del sol tenemos un hogar que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Gracias por cada hermano y hermana que tenemos esa certeza en nuestro ser. Dios quiera que hoy, al escuchar la palabra, alguna persona también pueda encontrar ese hogar, es el camino al cielo que es Cristo Jesús. Hermano Mario, ¿puede tener una oración? Muy bien, oremos. Amado Padre, amado Dios, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has provisto. Te damos gracias, Señor, porque podemos usar estos medios, Señor, para juntarnos con un grupo de mis hermanos, Señor, y poder, Señor, cantar, alabarte, Señor, también orar, Señor, por los unos y por los otros, pero también para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ya está el hermano Ricardo, Señor, que tú, Señor, le dé palabra, Señor, a él, Señor, para que pueda, Señor, decir, Señor, lo que Él ha preparado, Señor, para hoy. Y también te pedimos, si hay alguien, Señor, que no te conoce por las redes, Señor, hoy puede pasar de muerte a vida. Así que te agradecemos por todo. Te pedimos, Señor, por los hermanos que están, Señor, como la hermana Sara, Señor Daniel, que están solos, Señor, que viajaron, tu cuidado y tu protección. Entonces te agradecemos en el nombre de Jesús Jesucristo, el amado Salvador. Amén, Señor. Gracias, hermano. El número 15, y después lo dejamos a Ricardo que cante. Bueno, el número 15. A ver, chicos. Cantaré a Cristo por su gran amor, como vino para ser mi Salvador. Tan humilde fue el lugar en el pueblo de Judá, donde Cristo vino por amor de mí. Sí,
su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria doy a ti. Cantaré a Cristo que en humildad oro siempre la divina voluntad. Los enfermos él sanó, a los muertos levantó, a los pobres se colmó con su bondad. Sin igual en su infinito amor, pues ella vida allí, su vida dio por mí. Yo cantaré ese nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria doy a ti. Cantaré a Cristo que murió por mí. Cantaré lo que Él ha hecho para mí. Mis pecados Él llevó, mi perdón y paz compró. Siempre cantaré su dulce nombre, sí. Es sin igual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria doy a ti. Gracias, hermano. Y quiera el Señor que también después de escuchar la palabra, alguna persona también pueda cantar esto. Cantaré a Cristo, quien murió por mí y dio su vida por cada uno de nosotros. Si el hermano Ricardo está disponible, él va a tomar la palabra. Hermano Ricardo. Bueno, hermano, ¿me escucha, no? Sí. Bueno. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, me costó un poco conectarme porque no conozco el Zoom en este aparato. Bueno, hermanos, gracias por tomarme en cuenta, a pesar de no conectarme a las reuniones, pero me siento privilegiado el compartir especialmente las escrituras, de lo que nosotros podemos hablar, ¿no? Quizás no tenemos algo en común o algún tema aparte, ¿no? Para hablar, pero tenemos este tema que es la Biblia, el cual tiene muchos temas para hablar entre nosotros, quizás conversar y sacarnos dudas, alentarnos, en fin. Compartir con ustedes en esta oportunidad lo poco que aprendí en toda mi vida cristiana. Pero también esto ayuda a estar a uno ocupado, ¿no? Pensar en el Señor, escudriñando la Biblia, cómo comparto, qué digo con los hermanos, qué dice la Escritura sobre todo, para que nosotros podamos seguir esperando al Señor. Ese es nuestro propósito, ¿no? Nuestro objetivo es estar con el Señor y mientras le esperamos, tenemos la Biblia para alentarnos, para animarnos los unos a los otros. Bueno, quería referirme a un pasaje de la Biblia. Hace ya varios años atrás, no sé si 10 o 15 años atrás, asistíamos a las conferencias juveniles que se llevan a cabo en Calle Brasil. Y un hermano, Ricardo Lombardi, no sé si algunos le conocen, dio una vez un mensaje basado en un hombre que en la Biblia está mencionado solamente 2 veces. Y era en la época de los jueces. Ustedes saben que en la época de los jueces no había profeta, no había un líder como había muerto ya Josué, y así es que era el último que podía encaminar al pueblo de Israel y todos se sujetaban a él. Después partió él, no había más nada, ¿no?
y son entre los jueces que Dios ponía para poder libertar al pueblo, y también habían los caudillos, pero duraban poco tiempo por algún motivo, y ellos se hacían cargo, pero cuando pasaba alguna hazaña, listos, se perdían los caudillos, o nadie le hacía caso, ¿no? Solamente el pueblo se sentía en aprietos, y ese momento era cuando ellos se sujetaban, pero cuando ya pasaba eh, todo, toda la prueba, todo el temor, todo eso, desaparecía, ¿no? Otra vez los israelitas vivían, dice, varias veces, dice, ¿no? Hacían las cosas como a ellos les parecía. Bueno, este hombre que les refería está en Josué 3:31. ¿Quieren abrir la Biblia? En Jueces, perdón, Jueces, el capítulo 3, el versículo 31. Lo volvió a encontrar a este juez, digamos, a este hombre en la Biblia, mientras iba leyendo, y lo encontré y me acordé, pero no me acuerdo lo que el hermano nos compartió en esas conferencias, pero era muy, muy interesante, ¿no? Jueces, capítulo 3, versículo 31. ¿Ya lo tienen? Y está después de Josué, Deuteronomio, Josué y Jueces, ¿no? Bueno, dice así. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Y otro donde se menciona es en Jueces también, el capítulo 5. Hay un poquito más adelante. Creo que en Biblia está al frente. Jueces capítulo 5, versículo 6. En los días, dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Hasta aquí la lectura. Solamente dos veces se menciona a este hombre, Samgar, ¿no? Y me acuerdo del tono, eso creo que era hermano de Santiago del Estero, creo que es, lo pronunciaba bonito y te llamaba la atención. Y bueno, o de Córdoba, algo así. Hay otro Samgar de Nabot, creo que es, si mal no recuerdo, pero es otro, está en Jeremías. Eso nada que ver. Es otro Samgar ese. Bueno, cada vez que Dios iba a liberar a su pueblo, levantaba un libertador. En este caso sería el tercer juez, ¿no? Después que murió Josué, porque el pueblo, ustedes saben que el pueblo de Israel siempre tuvo enemigos, ¿no? Y hasta el día de hoy, me parece, ¿no? Y sigue viviendo así. ¿Pero por qué? Porque Dios le ha hecho que cuando conquistan la tierra, que maten todo, que saquen todo, que no hagan sociedad, que no se junten con ellos. Pero el pueblo de Israel no hizo caso. Les dejaron vivir, bueno, vamos a vivir, ahí ustedes van a ser nuestros inquilinos, por decir así, les decían. Entonces van a pagar ustedes tributo, nosotros no les vamos a molestar, ustedes tampoco. Bueno, así, pero Dios les había dicho de que exterminen todo para que puedan conquistar la tierra. Pero después tuvo sus consecuencias, ¿no? Y tuvo enemigos. Y en el libro de jueces aparecen 13 libertadores o 13 jueces, ¿no? Por ejemplo, Dios levantó a Otoniel en los capítulos anteriores para liberar al pueblo de la iniquidad por la cual habían sido vendidos. Pueden leer el capítulo 2. A ver, un poquito más adelante. Sí, el capítulo 3 está, ¿no? En el capítulo 3. Después se levantó también, fueron vendidos durante 8 años. Miren cuánto tiempo, ¿no? Después levantó antes que Samgar a Ahaz, que libera a Israel de Moab. Ahaz había matado al rey de Eglón. Ahaz era descendiente de la tribu de Benjamín,
y dice que todos ellos eran zurdos o usaban la mano izquierda, ¿no? Y bueno, él se preparó un cuchillo, se fabricó un cuchillo de 45 centímetros más o menos, pero él dice que lo ocultó entre sus ropas en el lado derecho. Y entonces, cuando fue a ver al rey de Moab, fue sí, de Moab, o al rey de Eglón, fue y le hizo una trampa, sacó con la mano izquierda, con nadie le revisó, porque para entrar al palacio, todos los revisaban, pero siempre revisaban la parte izquierda, como la policía les palpa, ¿no? Pero ahí en ese lugar les revisaban la parte izquierda, pero no revisaron la derecha. Entonces él cruzó la mano, sacó el cuchillo que había preparado y dice que este rey era un poco gordito y le metió todo el cuchillo y lo mató. Después se escapó, ¿no? Ustedes van a leer, es interesante esa parte. Y bueno, saben que siempre estaban, como les decía anterior, las tentaciones, ¿no? Los peligros para el pueblo de Dios. Y ellos siempre buscaban, habían aprendido eso, a elegir los dioses falsos, porque era fácil, ¿no? A obedecer a Dios para nosotros, inclusive hoy en día, es, no es, no es tan fácil, ¿no? Pero si uno quiere andar como uno le da la gana, es fácil, ¿no? Da sensaciones agradables, hay reglas fáciles, la conveniencia también, no tenemos que dar a nadie explicaciones, pero nosotros sí, como creyentes, nos debemos todo a Dios y sabemos que nos debemos a Él, ¿no? Pero el pueblo de Israel vivía, como puedo decirles, hacían lo mejor les parecía. Ellos adoraban a los dioses falsos, pero nosotros adoramos a Dios porque es el único Dios verdadero. Ellos tenían que adorar a Él y de alguna manera le conocían, ¿no? Ahora podemos ver cómo levanta otro libertador llamado, estamos leyendo, Sangar. Primero era, ¿qué he dicho? Otoniel, y luego Ahor, y ahora está Sangar. Este Sangar era hijo de Anat. Anat significa lugar de respuestas. Seguramente su hijo también recibía respuestas de Dios, ¿no? Este hombre que es enviado como libertador representa al Señor, a nuestro Salvador. Este hombre salvó a Israel con lo que tenía en su mano. Dice, y vamos a volver a leer esa parte, después de él fue Sangar, después de Ahod, ¿no? El hombre que mató al rey gordo. Fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Los que quizás conocen el campo, conocen una aguijada. Yo lo conocía a la aguijada como la picana. Es un palo con punta para pinchar a los bueyes mientras están arando la tierra, ¿no? Y bueno, ello para que no se desvíen del camino, para llevar el surco derecho. Bueno, con este instrumento es que Samgar había matado 100, 200, 300, 400, 500, 600 hombres de los filisteos. Los filisteos eran los enemigos más cercanos, que no los dejaban vivir, ¿no? Bueno, ya les he descrito lo que es una aguijada. También hoy en día, bueno, los tractores tienen unos discos para arar la tierra, pero antiguamente o antes, o quizás en algunos lugares todavía hay que se aran la tierra con bueyes. Y entonces el arado tiene una punta con la que se clava en la tierra y va abriendo surco o va cavando la tierra, ¿no? Y en ese mismo arado también tenía una aguijada,
Después, más adelante vamos a describir más, una aguijada donde el buey, si pateaba, se hería. Entonces, para que el buey no piense en darse la vuelta, se tenía que seguir adelante. Bueno, ahora vamos a pensar en que nosotros también a veces necesitamos ser aguijoneados, ¿no? Necesitamos ser pinchados, como se dice, que siempre se nos llame la atención, ¿no? Pero ¿cómo? Con lo que hemos aprendido sobre la doctrina, sobre la Biblia, sobre las Escrituras. Por ejemplo, en este de Samgar, dice que en los días de Samgar y en los de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Ustedes ven que cuando nos hacen alguna calle, una calle asfaltada, una calle como hormigón, si no se hace mantenimiento se empieza a romper todo, ¿no? Tenemos acá una calle en la 511, donde cuando habían empezado, aquí en San Jorge, habían empezado los colectivos a andar, andaban por ahí, pero se hacía mantenimiento, los baches, todo, pero como ahora no se usa más, hay señal nada más del asfalto, ¿no? Entonces, así, cuando el rey de Sangar, bueno, una vez que ya liberó al pueblo, mató a los 600 hombres, listo, se quedó tranquilo con los brazos cruzados y no hizo, digamos, seguir manteniendo, seguir cuidando a la gente, seguir cuidando a los israelitas. Por eso dice, los caminos fueron abandonados, así como nuestras calles son abandonadas, ¿no? Dicen la gente, es calle, es tierra de nadie, ¿no? Algo así pasaba también en aquel tiempo cuando estaba en Sangar. Y Jael era también una jueza que fue después de este Sangar. Pero lo más interesante es que este Sangar, miren, con un solo instrumento, con esta picana, con, con esta aguijada, eh, pudo libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Aquí escribí, el hombre que Dios levantó como libertador del pueblo de Israel, pareciera que desaparece muy rápido, como les dije, ¿no? De este comentario bíblico. Es como después de una gran batalla se quedó cómodo. Listo, gané, maté a 600, se olvidó del pueblo, y el pueblo dice, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Habían calles como, se acordarán que nos acordamos, ¿no? De que el Señor cuenta que un hombre estaba yendo de un lugar a otro y vinieron los ladrones y le mataron, ¿no? O no, le lastimaron. Y ahí apareció el samaritano, el sacerdote, en fin, le hace una parábola del Señor. Bueno, ese eran los caminos peligrosos por donde los israelitas caminaban, estos caminos torcidos, que no estaban mantenidos, sino que la gente se hacía otros caminos, otros lugares por donde podían caminar. Nosotros como creyentes en el Señor no debemos abandonar lo que hemos empezado, ¿no? Menos dejar al Señor. Hay cosas y a veces, no sé, nos decepcionamos y dejamos de hacer, pero no debemos ser como Sangar, que se olvidó de los caminos, y nosotros al contrario, tenemos que seguir animándonos los unos a los otros. Debemos continuar hasta terminar. Aunque el dueño de la obra es Dios, el Señor nos da el trabajo y el Espíritu Santo nos da capacidades. En Filipenses 1 leemos, ¿no? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que nosotros no debemos abandonar, ni siquiera, mira, quizás alguno empezó a orar por algo, ¿no? O empezamos nuestra oración. Haciendo un paréntesis, en la radio BBN estaba yendo en el auto y un poquito escuché una parte, decía, la oración, no debemos pensar que por la oración vamos a conseguir algunos beneficios, sino, como decimos en la escuela dominical los chicos, ¿no? ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios. Así es que ese debe ser el objetivo, ¿no? Hablar con... Ahora,
por ejemplo, cuando hablamos con personas, ¿de qué hablamos? No siempre hablamos pensando que vamos a conseguir algún beneficio, alguna ventaja, sino tratamos de comunicarnos, estar con ellos, tener relación con las personas, con los hermanos. Nuestra relación con Dios es algo parecido, ¿no? No siempre con la oración vamos a hablar, vamos a orar con Él para conseguir algo, sino que como es nuestro Padre, tenemos que hablarle, así como en la familia hablan, la familia. Si hay a veces un tema interesante, nos ponemos a conversar. Y cuando no hay tema, también hablamos, ¿no? Así tiene que ser nuestra relación con Dios. Así es que hay cosas que hemos empezado, pero no debemos dejar de hacerlo. Debemos hacerlo siempre. Dice luego, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esto le dice en Filipenses, ¿no? Ahora la guijada es la palabra de Dios para nosotros. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, seguramente que vamos a dejar en olvido algunas cosas. Hoy en día algunas cosas ya no se enseñan como antes, ¿no? Se han dejado de enseñar, así es que es por eso que algunas cosas vemos que no sabemos si está bien o está mal lo que se está haciendo, ¿no? La guijada, que es la palabra de Dios, nos sirve, como dice eh, en Timoteo, ¿no? Es útil para enseñar, para redarguir. Es 1 Timoteo 4:12, ¿no? Pero voy a buscar para no equivocarme. 1 Timoteo 4:12. Para instruir al hombre en justicia. Bueno, no es 4:12, 4:12 es ninguno tenga poco tu juventud. Segundo Timoteo. Segundo Timoteo 3:16 es. Segundo Timoteo 3:16, parecido a primera, o Juan 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así es que necesitamos de la escritura, de la Biblia, para ser aguijoneados, para recordar siempre, ¿no? Como esta picana, como este aguijón que necesita el buey para que no se desvíe del surco, para que siempre vaya adelante o para que no se quede quieto, ¿no? Hay bueyes a veces cuando están en la chacra, estuve alguna vez por ahí, se quedan quietos, no se quieren mover. No sé si se cansan, se desorientan o qué, pero el gañán que dice que va con el arado por atrás, le da un pinchazo con la guijada y entonces sigue caminando, ¿no? También para dirigirle. Por ejemplo, el pastor no tiene aguijada para las ovejas. El pastor tiene un cayado. El cayado es un bastón que en la punta tiene un arco, ¿no? El arco ese es para hacerle volver a la oveja. Y es largo para que hacerle volver al camino. Pero la guijada es para llamarnos la atención. Así que la escritura, la Biblia, que para nosotros es la doctrina, ¿no? Las enseñanzas de la Biblia. Es para enseñar, nos hace redarguir, nos hace corregir y también nos hace instruir en justicia. ¿Para qué dice? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que necesitamos nosotros también a veces ser aguijoneados por la escritura, hacer llamados, nos llama la atención también la escritura, la Biblia, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan? En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Que necesitamos siempre que algo nos aguijonee, que alguien nos llame la atención, que alguien nos enseñe. Algo a veces son enseñanzas fuertes, ¿no? Que necesitamos como cristianos. Estamos envueltos en un mundo de tentaciones, ¿no? Ya sea en el trabajo, los compañeros, en fin, estamos expuestos igual que los israelitas, están expuestos a tentaciones, ¿no? Y entonces la escritura y conocer la doctrina, leer la Biblia, hace de que nosotros estemos siempre en alerta, ¿no? Así es que la escritura es como esa guijada que usó Sangar
para destruir a los enemigos. Dice Oseas, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. A veces hacemos, porque no conocemos la escritura, porque no leemos, hay cosas que hacemos ya, digamos, por dejadez, no tanto por ignorancia, ¿no? La misma escritura dice, hermano, no quiero que ignoréis de esto, hermano, no quiero que ignoren cuando alguien murió, no quiero que ignoren de sus dones, dice, ¿no? Dice, continúa Oseas, por cuanto desechaste el conocimiento, en Oseas 4, 6 al 7, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, conforme a su grandeza. Así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. En el Evangelio sabemos que hay tantas riquezas, ¿no? Ya sean espirituales y también materiales, que por falta de aguijada, por falta de enseñanza, no llegamos a conocer. Por falta también de preocupar nosotros también, ¿no? De lectura de las escrituras, de también, miren, estar en las reuniones, aprendemos algo, ¿no? Yo una ocasión aprendí de un jovencito, y hace muchos años, nunca había leído esa parte, ese que dice, irrevocables son los dones y el llamamiento. Y justo un jovencito en una reunión leyó, y desde esa vez lo tengo en mi corazón. Por ejemplo, eso, de que Dios nunca nos va a quitar un don. Irrevocables son los dones. El Señor nos dio un don, así es que más bien tenemos que ese don hacerlo crecer. No tenemos que ocultarlo, ¿no? Como dice que aquel que le dio un talento fue y le enterró. Más bien como aquellos que tenían 5 o menos talentos, ellos fueron y lo hicieron multiplicar. Bueno, así hay muchas riquezas en el Evangelio, ¿no? Ahora, ¿quiénes nos enseñan a vivir el Evangelio? Eclesiastés 12, 11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Hay hermanos que conocen muy bien las escrituras, estudian, y Dios les ha dado ese don, ¿no? De discernimiento, ese don de, a ver dónde está, de enseñar también, ¿no? Ese don de instruir. También nos tenemos que preocupar en eso, ¿no? De buscar enseñanza, en buscar cómo aprender las escrituras si por mi parte no lo entiendo, ¿no? Dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Como decía anteriormente, hay cosas que me llaman mucho la atención. Hay cosas que no me gustan quizá, pero dice la escritura, ¿no? Está en las escrituras. Pero dice, y como clados hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Bueno, hay cosas que, la verdad, si nos enseñan así, como está en la escritura, nos llega hasta el alma. A algunos, como decían los hermanos, nos enseñan como con cuchara, nos hacen entender muy bien las escrituras, y lo cual nos sirve para seguir en el camino del Señor. También tenemos una aguijada que es conocer la escritura, ¿no? Mantenernos en la doctrina. Dice también otra escritura, no tenemos que ser llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Nosotros nos tenemos que permanecer donde hemos conocido al Señor. Quizás hay, a veces decimos, no, en aquella iglesia los pentecostales son así, los tales son así. Pero si vamos a convivir con ellos, también tienen las mismas situaciones que nosotros, ¿no? Y bueno, a veces nos llenan quizás de confusión si somos llevados por todo viento de doctrina. Así que nosotros, como decía, tenemos que empezar y tenemos que continuar, y el Señor dará el perfeccionamiento. Hay otra aguijada, las pruebas. También tenemos pruebas, ¿no es cierto?, todos los días. No todos los días son, el Señor mismo dijo, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así es que vamos a tener siempre aflicciones, ¿no? En Hechos 16, 14, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aquí nos acordamos cuando Pablo se había convertido, ¿no? Estaba yendo a perseguir a los cristianos, pero sin embargo, Dios hizo que se caiga del caballo, quedó ciego, y ahí él vio al Señor, dice, le vio al Señor como abortivo. Ahí conoció al Señor. Así es que él se convirtió ahí. Por eso le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra él, aguijón. Entonces, él estaba pateando para atrás, pero sin embargo, el Señor ahí nomás actuó para que él pueda dejar de perseguir a los cristianos, y él se convirtió y aceptó al Señor, y él fue un gran misionero, un autor casi de muchos libros de la Biblia, y Dios le usó muchísimo para poder expandir el Evangelio por Asia, ¿no? Y también por parte de Europa. Dios tiene una hijada para hacernos avanzar. Él no nos permite regresar. Así como, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Tuvo que pasar el Mar Rojo. Dios abrió el Mar Rojo, pero lo volvió a cerrar. Eso era para que los israelitas no vuelvan a Egipto. Dios no nos permite así volver al mundo, ¿no? Ellos sí se acordaban en el desierto. En Egipto teníamos esto, en Egipto teníamos lo otro. Mejor sería volver allá, le decía a Moisés. A veces también nos ocurre a nosotros pensar en eso, ¿no? Algunos dicen así atrevidamente, ¿no? Mejor habría sido no conocer al Señor, así no hubiese tenido estos problemas. Bueno, en fin, ¿no? Ustedes habrán escuchado esos términos así. Pero otra escritura dice, el arrepentimiento que nos da el Señor, que nos da Dios, es un arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse. No nos arrepentimos. Así es que Dios no nos permite volver atrás. Somos salvos, somos sellados con el Espíritu Santo. Algún día los que se alejan vuelven, ¿no? Vuelven. Miren, esto también podemos comprobar el amor de Dios, ¿no? El amor de nuestro Señor. Cuán grande es y cuán misericordioso es para que todo el que se va puede volver, como ese hijo pródigo que se fue, terminó todas sus cosas y su papá estaba esperándole. Dios también hace lo mismo con nosotros. Las pruebas, ustedes ya saben, son para formarnos, ¿no? Así como las pruebas, por ejemplo, los chicos en la secundaria y los que están en la facultad tienen pruebas de bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, o fin de año tienen las finales, ¿no? Y, por ejemplo, se les da una prueba, entonces van a la casa los estudiantes y empiezan a pensar, esto respondí bien, esto respondí mal. A ver, voy a ver el cuaderno que decía. Bueno, eso están formándose. A veces pasa de que van a la facultad, les hacen unas preguntas, bueno, como no aprobaron, la próxima tienen que volver a dar la prueba. Pero uno como estudiante piensa que las preguntas que le hicieron anteriormente la van a volver a dar en la otra prueba, pero no es así. Yo estaba pensando, ¿por qué no? Porque seguramente dicen los docentes, ¿no? Claro, esto se preocupó en estudiar, ya lo sabe, entonces vamos a ir por otra parte. Pienso que es así, ¿no? Y bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. Las pruebas son para formarnos. Las pruebas en los colegios, en las facultades son para formarles, ¿no? Para que ellos sigan estudiando, sigan investigando. Y sobre todo, como van a ser profesionales de la facultad, tienen que saber muy bien sobre el tema, ¿no? Así es que también en la secundaria pasa lo mismo, ¿no? Tienen que saber sobre lo que están estudiando. Como decían los profesores, no solamente tienen que estudiar para la prueba, sino tienen que estudiar para saber. Bueno, nosotros también tenemos pruebas, el Señor da muchas pruebas, muchas veces de las pruebas aprendemos. Si no nos pasa nada, quizás estamos tranquilos, no pasa nada, ¿no? Pero cuando vienen las pruebas, sí somos afirmados. Las pruebas pueden ser tan económicas, ¿no? ¿Cuántas nos quedamos sin trabajo? O, bueno, distintas formas, ¿no? Económicas.
pueden ser familiares, también pueden ser enfermedades, o también hay pruebas espirituales. Y todos nos sirven para despertarnos y subir, seguir creciendo, dice, hasta llegar a la estatura del Señor, ¿no? Tengo que seguir creciendo. Me acuerdo en este momento, y cuando estaba meditando esta mañana, eso me acordé de mi cuñada, que Dios le dio una gran prueba, ¿no? Y también de otro más les voy a contar. Alguna vez creo que ya les conté, su hijo cuando tenía 20 años, le operaron del cerebro porque tenía, no sé si se llama aneurisma, tenía un racimo de venitas aquí en el cerebro. Le operaron, pero en el proceso, no sé si no hubo buenos cuidados, pero el chico ahora tiene más de 30 años, ¿no? Ya es hombre. Y mi cuñada tuvo esta gran prueba. Él también, ¿no? Él quería caminar, se esforzaba mucho, pero al final creo que ya desistió en hacer el ejercicio, bueno, en fin. Pero mi cuñada sigue cuidándole a su hijo. También conocí a la abuelita de mi suegra, la de mi suegra es la abuelita de mi esposa, a la mamá de mi suegra. Ella está enferma con diabetes. Bueno, un día le dio glaucoma y perdió la vista. Cuando recién me había casado con mi esposa, yo les hablaba del Evangelio y ellos me decían, ella y su esposo, ¿no? Se llamaba Prudencia. Doña Prudencia me decía, y su esposo se llamaba Eugenio, el mismo nombre de la esposa de nuestra hermana Emi, se llamaba Eugenio. Ellos me decían, no, hijito, no me hables de estos. Ustedes, si quieren, estén aquí en la casa, nosotros íbamos a dormir en la casa de ellos y siempre íbamos, ¿no? Mi esposa les tenía gran cariño. Y sí, no me hablen de esto, hijitos, no me hablen. Si quieren, ustedes vayan nomás a su culto, estén aquí en casa, pero de esas cosas no me hablen, ¿no? Bueno, llegó un día en que ellos aceptaron al Señor. No lo hablamos nosotros, pero hablaron otros hermanos en una campaña que hicieron por ahí, hace años, ya hace muchos años, por la década del 80. Bueno, el marido murió mientras esta abuelita Prudencia estaba en otra ciudad buscando el tratamiento por la vista, ¿no? Le había dado glaucoma. Bueno, ella podía, porque recientemente había aceptado al Señor, ¿no? Hace pocos años. Puede haber dicho, no, yo desde que entré al Evangelio, así habla, ¿no? Desde que entré al Evangelio, me pasa esto, me enfermé con esto, ahora pierdo la vista, podía haber dicho, ¿no? Perdió la vista totalmente. Pero ella, con más ganas, seguía sirviendo al Señor, seguía yendo a las reuniones. Así es que mi suegra estaba por un tiempo aquí, por 90, por esos años, mi suegra y mi suegro estaban aquí, y, y ella esperaba ya en la puerta a los hermanos que pasaban por ahí para ir con ellos a las reuniones. Y cuando fuimos nosotros a visitarla, también iba a las reuniones, se preparaba temprano, iba a las reuniones, a toda la cena, no decayó su fe, hasta que partió con el Señor así. Bueno, son, son así estas pruebas, enfermedades que nos quedan. El mismo apóstol Pablo dice, ¿no? En 2 Corintios 12:7, y lo noté aquí desde arriba. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, esto dice Pablo, ¿no? Desmedidamente me fue dado un aguijón en la carne. Él tenía un aguijón, tenía una aguijada, tenía algo que le pinchaba, ¿no? En la carne, tenía una enfermedad. No se describe, pero un poco quizás, pero analizando otras escrituras, eh, le dice, por causa de tu estómago, toma un poco de vino, dice, ¿no? Para él estaba mal del estómago, o por ahí también no veía bien, porque cuando se había caído del caballo, cuando estaba persiguiendo a los cristianos, quedó medio ciego, ¿no? Tal vez no recobró totalmente la vista. Bueno, no hay una escritura en la Biblia así, ¿no? Dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera.
A veces necesitamos ese aguijón también, ¿no? Como cristianos, para no agrandarnos, ¿no? Si sabemos las escrituras, para no ser orgullosos con las escrituras, que yo sé, bueno, para ser más que todos los hermanos, si no todos somos iguales, sino que tenemos unos tenemos quizás otra oportunidad que otros no tienen, bueno, en fin, para poder, como les decía anteriormente, para poder redarguir las escrituras, para poder entender mejor. Después el 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. 3 veces habrá orado fervientemente que le quite ese aguijón, ¿no? Que tenía en la carne, esa enfermedad que tenía. ¿Y qué le dijo el Señor? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así es, ¿no? Tenemos la gracia del Señor, tenemos la salvación de nuestras almas, le tenemos al Señor en el corazón. Y en Apocalipsis dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿no? Así que Él dice, no, con esto estoy conforme. Si Él no quiere quitarme esto, así es que voy a estar mejor. Estaba leyendo también en un estado, creo que comparten los hermanos por el WhatsApp, en sus estados ponen, ¿no? Dicen, a veces hacemos nuestro Dios a nuestras enfermedades. Decimos, no, tengo la presión baja, no, tengo la diabetes, que tengo esto, que tengo lo otro. Pero no, dice, no, eso va a estar en nosotros. Nosotros tenemos que seguir adelante, ¿no? A pesar de eso, con las quejas que tengamos o haciéndolo, darle importancia a esas cosas, no vamos a salir adelante. Más bien no le demos importancia. Así como Pablo, ¿no? Bástate mi gracia. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, ¿no? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor se muestra, cuando somos débiles, el Señor se muestra en nuestra fortaleza. Damos también gloria al Señor en esto, ¿no? Así, la gloria es la presencia del Señor. Bueno, así que como creyentes necesitamos siempre ser aguijoneados, ¿no? Así que como este Sengar venció a 600 hombres, a los 600 filisteos mató para liberar al pueblo de Israel, para que no sigan estos enemigos molestándoles o haciéndoles cosas que por entonces les hacían a los israelitas, ¿no? A ver, vamos a repasar un poquito. La yihada sirve para guiarnos en el camino correcto de bendición que Dios tiene para nuestras vidas. La yihada sirve para guiarnos. Ahora, ¿cuáles son las aguijadas? La doctrina, el conocer la escritura, que la escritura siempre nos está recordando muchas cosas que quizás hoy aparentemente quedan en el olvido, ¿no? Un tiempo yo estaba viendo que no se hablaba, por ejemplo, del arrebatamiento, del tribunal de Cristo. Y asistí a unas conferencias, las reuniones en Calle Brasil que se hacen los lunes, también hace bastantes años. Y ese tema, tocaron todos esos temas y parecía que habían desaparecido porque mucho tiempo no se habló de eso. O por lo menos yo no escuchaba, no sé. Pero volvieron a hablar los temas, esos temas son importantes, ¿no? De volver a hablar del arrebatamiento de la iglesia, del tribunal de Cristo y todo lo que un cristiano debe saber. La doctrina es el estilo de vida que nos enseña a los hombres y mujeres de Dios a través de todos los servicios que podemos hacer, ¿no? Las pruebas también nos sirven para despertarnos a una realidad en Dios. Siempre vamos a tener pruebas, fuertes, débiles, y cuando no tenemos pruebas creo que tenemos que preocuparnos, ¿no? ¿Estoy bien o no? Es un decir, pero creo que las pruebas también dice que nos hacen bien. Cuando el Señor ya ha hecho todo ese cambio a nosotros, entonces nos utiliza mucho mejor todavía porque nosotros hemos crecido, ¿no? Espiritualmente crecemos y estamos capaces de desarrollar, de seguir en el camino del Señor.
ha pasado cuánto tiempo que creo que muchos de nosotros ya no vamos a volver atrás, ¿no? O tal vez, a veces pasa, ¿no? Nos sorprendemos que a un hermano ya con tanto tiempo, pero puede ser tanto tiempo que estuvo con nosotros, tanto tiempo que estaba así. Justo ahora le pasa esto, decimos, ¿no? Y bueno, bueno, hasta aquí, hermanos, no se sabe mucho sobre Sangar, como les decía, estos 2 versículos solamente, pero como también ya les había mencionado, fue este juez, fue una transición entre la jueza eh, Jael y Débora, ¿no? Dios usó un solo hombre, miren, un solo hombre para matar a 600 hombres. ¿Y por qué a nosotros también Dios nos puede usar con una pequeña cosa que podemos hacer, una pequeña cosa que nosotros tenemos en nuestras manos, Dios nos va a utilizar? Así que, hermanos, vamos a seguir adelante y seguramente cuando seamos aguijoneados, va a ser para despertarnos, para seguir adelante, porque el Señor ha de venir pronto y así hay que estar preparados siempre, ¿no? Así aguijoneados como para que no desviarnos del camino. Bueno, hermano, gracias por esta oportunidad, que el Señor bendiga. Y seguramente el Espíritu Santo, mientras meditaba sobre esto, hay más seguramente para meditar, cada uno habría estado pensando en algunas cosas más, ¿no? A veces Dios utiliza personas desconocidas para lograr grandes cosas y así glorificar su nombre. Que el Señor nos bendiga, hermano, que nos siga usando para su honra y su gloria. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén. Dios lo bendiga y Gracias. lo queremos seguir escuchando. Es bueno lo que hoy enseñó. El último versículo de Oseas dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Es el último versículo de Oseas, capítulo 14, versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Que no digo que seamos aguijoneados, sí, pero que lo tengamos en cuenta, que no precisemos que el Señor nos esté pinchando, digamos, como se dice ahora, para que hagamos algo, que aunque tengamos unos años podamos continuar en la obra del Señor, de una forma o de otra, que Él nos mantenga. Gracias, hermanos, gracias. El hermano Mario, encargado de la reunión, sigue. Continúa. Bueno, hermano, gracias, hermano Ricardo, nuevamente. Sabemos que viene a trabajar tarde, se levanta temprano y gracias por el tiempo, gracias por el pensamiento y gracias por la enseñanza, como dijo el hermano, ¿no? Y bueno, y también si hay alguien que no lo conoce, hoy puede pasar en muerta vida, ¿no? Como decía, como la abuelita del hermano Ricardo había reconocido al Señor Jesucristo. Hoy alguien también pueda pasar de muerte a vida, ¿no? Esa es la palabra del Señor. Hermano Characho, un himno para terminar, puede ser. El número 2 del Ignario. Himnos Yo estaba pensando el mismo, así que canta, hermano. himnos y cánticos del Evangelio. Ignario. Sí, pero el número 2. Ya sé, ya el número 2, acá está. Bueno, leí tanto. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien.
esperanza que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, mi grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Gracias, hermano Saracho, hermano Sabina. Justo yo también estaba pensando en ese himno. Hermano Pedro, puede terminar con una oración, así salimos de Facebook. Las reuniones en el local central, viernes, sábado y domingo, Paso de la Plata y JML. Y si Dios quiere, el miércoles que viene seguimos por Zoom. Así que, hermano Pedro, una oración. Padre Celestial y Dios nuestro, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque casi terminando el día podemos estar en comunión entre nosotros, pero especialmente contigo, Padre Celestial. Y estamos por estos medios, Padre y Dios nuestro, escuchando tu voz por medio de un hermano. Gracias por la enseñanza, por el ministerio de hoy. Gracias, Padre Celestial. También que alguna persona que no tiene a Cristo, que lo escuchó o a lo mejor por Facebook después lo escucha, Padre Celestial, que pueda entender, Padre Dios nuestro, que todavía hay lugar en la casa del Padre, Señor, que no necesite pasar por pruebas tan feas, Padre y Dios nuestro, que pueda entender el mensaje, que pueda creer realmente y de permitirle a Cristo que entre en su corazón, que pueda realmente aceptar el Evangelio. Gracias, Señor, gracias por el hermano que nos ha traído estos pensamientos, este mensaje tan claro, Padre Dios nuestro, y que nosotros, Padre Dios nuestro, podamos perseverar hasta el final, por más años que tengamos, de mientras que tú nos puedes utilizar o servimos para las cosas tuyas, Padre Celestial, que podamos continuar. Gracias también por el Zoom, Padre Dios nuestro, por el hermano que se preocupó, Señor, y clamamos también por los hermanos y las hermanas que están de viaje o están delicados de salud, Señor, por cada uno y muy especialmente por el hermano que nos habló, que tú le des sabiduría y ese deseo de continuar explicando tu palabra, Padre Celestial, exhortándonos y enseñándonos. Gracias, Señor, gracias. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén.